Buenas noches, amados hermanos. Que la paz de Cristo sea con ustedes, con todos ustedes, hermanos, amigos y familia que van a ver este video, esta enseñanza que va a quedar allí 30 días en el Facebook y también la vamos a guardar en la cuenta de YouTube. Así de que gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a grabar un mensaje muy bueno, muy desafiante, muy confrontativo, hermanos amados, muy confrontativo. El tema es las cisternas rotas. El tema es las cisternas rotas y está pues en el libro de Jeremías capítulo 2. Vamos a ir a Jeremías capítulo 2. Vamos a usar la mitad del capítulo, pero para dar inicio voy a ir al versículo 12 en adelante. Versículo 12 en adelante voy a usar versión de las Américas, Biblia de las Américas. Voy a usar esta versión, hermanos amados. Y vamos a dar lectura al texto para dar inicio esta noche. Gloria a Dios por mis hermanos que se van a conectar y van a ver esta enseñanza. Y los que después la van a ver en el Facebook cuando esté grabada y en la cuenta de YouTube. Así que bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahorita y dice a Jeremías capítulo 2, versículo 12 al 14. Vamos a leer y dice la escritura en versión Las Américas. Espantaos, oh cielos, por esto y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Y lo vuelve a repetir, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Padre y buen Dios, que estás en tu trono de gloria y de majestad, te damos gracias por este día de vida que nos has permitido, oh Dios, el poder abrir nuestros ojos, el poder disfrutar de nuestros seres queridos, de todo lo que nos has provisto en tu soberanía y en tu grande misericordia y tu bondad, Padre. Gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta palabra, oh Dios. Te pedimos por los hermanos que van a ver este video, Señor, y van a escuchar esta enseñanza, Padre, que sus vidas espirituales van a ser desafiadas, Padre. Y aquellos que tu palabra pueda detectar e identificar una grieta espiritual, Señor, donde el agua, que es la palabra, se sale, Señor, llega, pero se sale y se vacía, Señor. Y esa vida espiritual está agrietada, está rota, que seas tú restaurándola como el alfarero que restaura la vasija, Señor. Cuando le eran llevadas, Padre, en aquel tiempo, Señor, en los tiempos bíblicos. Pero tú eres el alfarero, tú eres el creador de nuestra vida, de nuestras almas, Padre, santo y poderoso. Habla nuestras vidas y que toda la gloria y la honra y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Las cisternas rotas, lo voy a ubicar rápidamente en el contexto en que Jeremías está dando esta maravillosa enseñanza, hermanos amados. Aquí pues, en este contexto de Jeremías, ya el pueblo, el reino del sur, Judá, está próximo a ir esclavo, a ir cautivo a Babilonia por 70 años, hermanos. Habacuc ha terminado su ministerio aproximadamente en el 602 antes de Cristo. Habacuc ya ha dejado su ministerio de predicación llamado al arrepentimiento al reino del sur, y después de él entra en escena ahí por el 609, 607, dicen algunos estudiosos allí, hermanos de la palabra de Dios, que Dios llama a Jeremías a proclamar su palabra, a llamar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a volverse el único Dios vivo y verdadero, hermanos. Y después, años posteriores, como ustedes saben, este pueblo es rebelde, es necio y no escucha al profeta Jeremías. Entonces es llevado cautivo 605, 606
aproximadamente antes de Cristo a Babilonia, hermanos amados. Entonces, es en este contexto que Jeremías está predicando. Y aquí Dios está usando estas enseñanzas, hermano, estas enseñanzas de cosas conocidas, oiga bien, para traerlas a la vida de ellos, de cosas que se conocen. Y en este caso, Dios va a usar prácticamente una frase muy conocida en el Oriente Medio, que son las cisternas rotas, gloria a Dios. Dios bendiga ahí a mi hermana Sonia, mi hermana Jenny, en Guatemala. Saludos, hermana. Hasta Chela, me imagino que va a estar helado allá el clima, está cerca del Molonga. Gloria a Dios, a estar muy helado, muy frío. Por allá mis hermanos en Cuba también me escribían ahora. Hay lugares que bajó a cero la temperatura, hermano, y hay mucha necesidad de mis hermanos. Oremos por nuestros hermanos de Cuba, que Dios pues, les provee ahí. Algunos lugares no tienen electricidad, están a oscuras, bien difícil, pero ya, hermanos, paciencia. Pronto Dios va a usar algo para traerles ahí prácticamente libertad a este país, hermanos. Ahí para que se pueda predicar más el evangelio, entrar más ahí y salir también. Así que gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, Dios está usando algo que era muy conocido en la época. Les voy a poner un ejemplo. Porque dice él, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, dice, cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Hermanos amados, en los tiempos bíblicos, y no solamente en los tiempos bíblicos, pero en los tiempos bíblicos era así. Y por eso el Señor está usando a Jeremías con esta enseñanza de esa práctica cultural de la época. Debemos de recordar que en el Medio Oriente, allá en la cultura bíblica, en los tiempos bíblicos, el agua siempre ha sido muy escasa. En los países del Oriente Medio, pues los recursos hídricos son muy pocos, son limitados a comparación con aquí Occidente, en América. Nosotros poseemos muchos recursos hídricos, donde quiera que vamos hay ríos, hay fuentes, nacimientos de agua, no así en el Oriente Medio. Entonces, hermano, en los tiempos bíblicos, lo que se hacía era que se cavaba, algunos lo hacían en forma de pozo, otros como en forma de cuartos, como una piscina. En las comunidades donde no había agua, ellos cavaban durante todo el verano, antes que el invierno viniese, y cavaban cisternas, por así decirlo, de unos 3, 4 metros de altura, de 15 metros, 10 metros, 5 metros, dependiendo de la cantidad de habitantes de la comunidad, hermano. Entonces ellos preparaban un lodo especial, como ahora se hace una pasta de cemento, después de que la cortaban toda. En la foto que subí del Facebook, ahí subí una que los arqueólogos descubrieron ahí en la cisterna, ahí la puse, donde está toda agrietada, y ellos la preparaban, toda la gente, los hombres del pueblo la preparaban, las mujeres llevaban comida, los niños colaboraban llevando barro, retirando la tierra que se sacaba de esta cisterna, hermano, y la comenzaban a preparar con ahínco, con pasión, con amor. Oiga bien, y tenían mucho, pero mucha cautela y cuidado de que esta cisterna pues soportase después la capacidad del agua y la presión. Porque un error que se cometiese y esa cisterna se agrietase y se escapase el agua, hermanos, en esa comunidad muchos iban a morir. Hijos iban a morir, padres iban a morir, porque el agua es de vital subsistencia. Podemos vivir sin electricidad, pero no podemos vivir sin agua. Y es por eso que la gente las preparaba, y cuando ya estaba terminada y el invierno venía, estas cisternas se llenaban, hermano, comenzaban a llenarse durante el invierno. Ellos hacían como tipo acueductos para que el agua llegase ahí y se llenase, y la tapaban con una especie de tela. Y ya cuando el invierno pasaba y terminaba, toda la comunidad venía ahí en los tiempos bíblicos, hermano. Hasta el día de hoy todavía lo hacen en algunos países de África y países árabes, donde hay beduinos todavía. Y todo lo hacen. Entonces la comunidad se presentaba, Dios bendiga, hermana Belén, se presentaba esta comunidad y abrían la cisterna. Y cuando ellos veían llena, que la habían hecho perfecta la cisterna y no estaba agrietada, ellos bailaban, danzaban, comían de alegría, porque sabían que había agua para vivir
y que sus familias no morirían, sus animales no morirían y subsistirían ese verano, por más caluroso que fuera. Pero si ellos cometieron un error, no tuvieron cuidado en cuanto a la preparación, no prepararon bien el lodo o la pasta que iban a hacer ellos así para repellarla, y la cisterna se agrietaba, cuando ellos llegaban la encontraban vacía. Entonces aquella gente en esa comunidad y pueblo gritaba, rasgaba sus vestidos, echaban polvo sobre ellos y lloraban, porque sabían que muchos iban a morir de su comunidad. Sus animales iban a morir. ¿No entienden? Esa es la idea detrás de este texto. Bueno, en el tiempo que tengo de predicar el evangelio y andar así de evangelista, he conocido muchos misioneros, amigos, hombres de Dios, mujeres de Dios que han andado en misiones. Un día me encontré con unos hermanos de Níger, en África, que habían estado, y tocábamos el tema con respecto a esto, y los hermanos me dieron que tuvieron la oportunidad de ver esto, porque me vieron predicando esto, y me dijo: hermano, yo vi eso que usted está explicando, estoy yo de misioneros en Níger, otros hermanos que conocí estuvieron en un país también de árabe, hermanos, ¿sí? Y ellos contaban cómo la gente prepara con ahínco esto y con esfuerzo y con esmero, pero cuando llegaban las cisternas se había ido el agua y la gente lloraba y gritaba porque sabían que muchos iban a morir. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo yo, hermanos amados? Dios ocupa esta enseñanza, para aplicarlo a la vida espiritual. Y, escuche esto, para aplicarlo a la vida espiritual, hermanos. Y Dios va a comparar la relación fraudulenta, falsa, idolátrica, apostática de este reino del sur, lo va a comparar con esa cisterna rota. Y la verdadera comunión con Dios, de obediencia, de santidad, de guardar sus mandamientos, Él lo compara con fuente de agua viva. Estamos ahí, hermano. Y así en la escritura podemos encontrar muchas cosas. Más adelante el Señor hace el alfarero, compara también con vasijas a Judá y a los habitantes de ahí, hermano. Los compara. Y así podemos encontrar muchas enseñanzas ahí, hermano. Muchas metáforas que Dios va a usar para enseñarnos practicidad espiritual y aplicaciones espirituales. Y es por eso el tema de ahora es las cisternas rotas. ¿Cómo saber si mi vida espiritual está agrietada, está dañada y el agua, que es la palabra de Dios, está fugando? Y no veo una vida espiritual fructífera en mi vida, sino vacía. Entonces, ahora que ya los ubiqué en el contexto cultural, en el contexto histórico, hoy vamos a aprender qué está sucediendo y las evidencias que el Señor, a través del profeta Jeremías, Jehová de los ejércitos, le va a enseñar a las evidencias de que sus vidas espirituales están agrietadas como una cisterna rota. Y eso aplica también a nosotros, hermano. Eso aplica. Recuerden que yo he venido predicando durante todos estos meses en Corintios, cuando Pablo dijo a los corintios: hey, no, hay dos cosas que ustedes no deben ignorar. Uno, los dones espirituales, para que no estén usándolo de forma indebida, y tampoco deben de ignorar los hechos del pueblo de Israel, dicen en la antigüedad, para que no murmuren como ellos murmuraron, no sean idólatras con muchos de ellos, ni forniquen con muchos de ellos, y quedaron en el desierto miles. Entonces, eso, hermano. Y todas estas cosas, dice, quedaron como ejemplo para los que vendrían después de ellos. O sea, para nosotros, la iglesia, hermanos amados. ¿Cómo saber si hay cisterna rota? ¿Cómo saber si mi vida espiritual está agrietada, hermano? Ahí, aunque esté en la iglesia, aunque predique quizás, aunque tenga un ministerio, aunque sirva, aunque sea un gran teólogo, aunque tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿cómo yo puedo identificar a la luz de la palabra de Dios que mi vida espiritual está agrietada? Y vamos a comenzar ya en el versículo 1 a ver las evidencias que el profeta le da, hermano, y donde les va a mostrar su apostasía. Y dice ahí el capítulo 2: vino a mí palabra de Jehová diciendo, del Señor diciendo: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová el Señor. Hermanos,
Y aquí les va a mostrar la primera evidencia, les muestra la primera evidencia de que sus vidas espirituales están agrietadas, así como una cisterna que se descuidó y se agrietó y el agua se fue. Y el agua es vida. En toda la escritura el agua es vida, el agua es purificación, el símbolo de la palabra de Dios. Y aquí le da la primera evidencia, hermanos amados. Y apliquémosla a nuestra vida y digamos, bueno, esto es verdadero, mi vida está así. Y aquí está. Primera característica de una vida espiritual agrietada, hermano, es esta. Dejamos de amar a Dios y le somos infieles. Uy, hermano. Y les empieza a dar las características a Jeremías y les dice, está profetizando él sobre el pueblo, recuerda. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, ve y dile a oídos de Jerusalén. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, hermano. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, del amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Dice, wow, hermano. Le está diciendo el Señor. Cuando se recuerdan, hermano, ¿qué está hablando aquí el Señor a través del profeta Jehová de los ejércitos? Cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y los trajo, hermano, como a su prometida por el desierto, hermano. Los sacó con mano poderosa. Hizo prodigios extraordinarios en Egipto, hermano. Le puso el brazo sobre Faraón y lo humilló, hermano. Y aquel pueblo se impactó, dice, al ver. Ahí, claro, hubieron unos rebeldes en el camino, pero la mayoría, ellos venían enamorados de Dios. ¿Sí? Ellos se enamoraron de su palabra. Cuando Dios les dio la ley, hermano, y muchos sirvieron a Dios, amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma, porque el mandamiento así decía, amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, y por eso le dice, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, y se lo está diciendo ahí a este reino de Judá, hermano. Y que años y años, siglos atrás, los había sacado. Dijo, cuando venías allí y del amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, ellos estaban enamorados de Dios, hermano. Ellos venían siguiéndolo en el desierto. En medio de la escasez, en medio de la necesidad, ellos venían dependiendo de Dios. Dios era su proveedor, Él los vestía, Él los calzaba, Él los alimentaba, hermano. Y te recuerdo, dice, hermanos, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Será que hemos dejado de amar a Dios como al principio? ¿Se recuerdan en Apocalipsis en el mensaje de las 7 iglesias? Comienza con una iglesia que le dice y la empieza a loar, hermano. Le dice, wow, tienes una tremenda doctrina, sana doctrina, hermano. No soportas a los malos. Ellos practicaban disciplina eclesiástica, no toleraban el pecado en la iglesia. No toleraban a los falsos apóstoles, hermano. Y a los apostolólogos los descubrían rápido porque tenían una doctrina bien sólida. No soportaban el pecado ni a los malos. Servían a Dios. Y les empiezan una serie de características en las cuales el Espíritu está orgulloso de ellos, de esta iglesia. Pero, les dice el final, pero tengo contra ti solo algo, le reprocha. Solo una reproche hay. A comparación de las otras iglesias más adelante, Sardis de Tiatira, hermano, que les empieza a sacar el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, me has dejado de amar. ¿Cómo saber, hermano, si hay cisterna rota espiritualmente en nuestras vidas cristianas? Ya no amamos a Dios como antes lo amábamos. Cuando Él nos salvó y nos llamó, hermano, con llamamiento santo. Quizás no teníamos el conocimiento que ahora tenemos, quizás ni los títulos que ahora quizás algunos tenemos, ni el conocimiento de la palabra de ahora, de Dios que ahora tenemos, hermano. Quizás ni las bendiciones materiales que ahora tenemos, que Dios nos ha dado, pero amábamos a Dios y estábamos dispuestos a seguirlo en medio de cualquier circunstancia, adversidad. Es lo que este pueblo hizo. De ti recuerdo, está hablando Dios. De ti recuerdo, dice. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, del amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Ahí no había provisión, ahí no había fruto.
Ahí no había abundancia, pero este pueblo amaba a Dios, hermano. Estaba enamorado de su Señor. Ese es el primer amor. Y lo seguía. Pero años después y siglos después, se recuerdan que en Deuteronomio les hace una advertencia al Señor. Les dice una advertencia al olvidarse de Dios. Acuérdate de Jehová, dice, acuérdate porque a la tierra que entrarás, a la tierra que fluye leche y miel, y vas a sembrar viñedos y esto, y casas, dije, y construyas casas y tenga ganado, y después diga, mi mano fuerte hizo esto. Cuidado de olvidarse de Dios. Pero este pueblo se olvidó de Dios y dejó de amar a Dios. Israel. Y el reino del norte, ustedes saben que fue llevado cautivo en el 722 aproximadamente. Después este pueblo en el 586, la primera deportación, y después en el 597, la segunda deportación, hermanos. 605, 606 la primera, 597 la segunda y 586 la tercera deportación. Se olvidaron de Dios, dejaron de amar a Dios. Y esta es una evidencia cuando hay una cisterna rota espiritual, una vida espiritual agrietada en nuestras vidas. Ya no amamos a Dios, hermano. Ya no amamos a Dios. Y hoy que estaba meditando en este mensaje, porque esto me aplica primeramente a mí. Tengo 23 años de estar en el lugar en el que estoy. Un día en la noche fui a caminar a la montaña con unos directivos de una directiva que estamos apoyando. Y me vinieron recuerdos y dije, recuerdo, Señor, cuando recién venido y evangelicé todo este valle, en las montañas, caminamos kilómetros y kilómetros por las montañas, por cafetales, por veredas de allí, hermano, llegando hasta la última casa, a hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entró algo en mi corazón y dije, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido, Señor? ¿Será que no te amo como al principio, Señor? ¿Será que no te estoy amando, Señor, como tengo que amarte? Hermanos, la primera evidencia de una cisterna rota, de una vida espiritual, como este pueblo que lo está comparando ahí, con una cisterna rota, sus vidas espirituales, hermano, también igualmente en este tiempo, en nosotros, hermano, la primera evidencia, según este estudio que estamos compartiendo, que la vida espiritual está agrietada, está averiada, es que ya no amamos a Dios, hermano, y le somos infieles a Dios, y le somos infieles. Y fue lo que le dijo a Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y eso llevó después a apartarse de Dios. Aquí está la segunda evidencia y continúa en el texto y dice ahí, versículo 3. Escuche esto, aquí está la segunda evidencia. La segunda evidencia de que la vida espiritual está agrietada, está dañada, está averiada y debemos de arrepentirnos y volvernos a Dios en obediencia, hermano, es de que ya no somos santos para Dios. Porque eso es lo que sucede. Cuando dejamos de amar a Dios, hermano, lo segundo es, y ya no le vamos a faltar el respeto a Dios. Y eso es lo que sucede en una relación, en un matrimonio, cuando alguien ama a su esposo, cuando alguien ama a su esposa y le ama ese amor ahí, hermano, que tiene entrañable y le ayuda a mantener esa fidelidad. Y dice el versículo 3, santo era, escuche, Israel, para Jehová, dice, primicia de su cosecha, dice, wow, hermano, qué tremendo. Santo era Jehová, santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Y dice el profeta, era, ya no lo es. Evidentemente, en ese tiempo que Jeremías está profetizando y dando esta palabra, este pueblo se ha ido tras la idolatría, hermano. Y si no puede leer Ezequiel más adelante, unos años después, a Ezequiel le llevado en el 597 en la segunda deportación, hermano, que se hace. Siendo él era un sacerdote levita. Y Dios lo llama al ministerio profético en Babilonia. Estamos hablando 597, ya por 592 Dios lo llama, hermano, al ministerio profético a través de una visión. Y ustedes recuerdan estar junto al río Quebar y Dios lo lleva en una visión a Jerusalén. Y le dice Ezequiel, Señor, pero ¿por qué estamos aquí en el cautiverio? ¿Por qué nos ha acontecido este mal? Y lo lleva y lo dice. Cuando lo entra a Jerusalén, encuentra a las mujeres adorando a Tammuz. Wow.
Y después le dice que cave en la pared del muro del templo. Y él empieza a cavar en la visión y cava. Y cuando cavé y entré, encuentra al Sanedrín, hermano, los 70 ancianos, quemando incienso allí a lagartos, a reptiles, a ídolos adentro del templo del Señor, hermano. Y él dice, ya no quiero ver. No, mira, Ezequiel, mira lo que estos hacen. Ahora entendés por qué están estos en el cautiverio. Mira lo que hacen. Se apartaron de mí, me dejaron de amar a mí. Dejaron la santidad, dejaron mis mandamientos y por eso están aquí. Y esa es la segunda evidencia de una vida espiritual rota y agrietada. Ya no somos santos para Dios. Nos da lo mismo pecar delante de Dios, nos da lo mismo guardar sus mandamientos o no, nos da lo mismo separarnos para Dios o no. Queremos convertirle el cristianismo en una vida de libertinaje y nos da lo mismo, hermano. Y esa es la segunda evidencia que está mostrando el profeta a este pueblo, de que sus vidas espirituales están agrietadas, están arruinadas totalmente. Están arruinadas, hermanos amados. Ya no somos santos para Dios. Y recordemos que esta doctrina de la santidad se ha olvidado mucho, hermanos. Una iglesia con mis hermanos que estoy compartiendo ahora, mis hermanos ahora de esta doctrina wesleyana, que estoy apoyando a mis hermanos en prédicas y estudios. Y me acerqué a ellos, con mis hermanos, y ellos me han acuerpado. Tienen un lema en la iglesia que me gusta, su entrada dice, santidad a Jehová. Y Pedro dijo, sed santos, porque escrito está, yo soy santo, dice Jehová. Y le repite Levítico, Pedro, aquel pueblo, dice, la santidad es una de las evidencias que hemos sido regenerados y justificados por Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Así es, el pastor, así es, hermano. Mauricio, es correcto. Ellos habían dejado a Dios, habían dejado la verdadera fuente de obediencia a Dios y de santidad. Y eso es una metáfora. Al principio lo estaba explicando yo ahí. Ellos han dejado a Dios, hermano. Está ocupando esa metáfora del Señor. Tercero, hermanos. Y aquí está la tercera evidencia. Cuando una vida espiritual está agrietada, como esta cisterna, que es Jeremías, está ocupando esa metáfora y dice, hermano, cualquiera se aprovecha de nosotros. Cualquiera barre con nosotros, cualquiera pasa por encima de nosotros, hermanos, que servimos a Dios. Y dice allí la segunda parte del versículo 3. Y dice, todos los que comían de ella se hacían culpables, dice, el mal venía sobre ellos, declara Jehová. Este pueblo, cuando estaba en obediencia, en santidad, hermano, encuadrado con los mandamientos de Dios y bebiendo de la fuente misma de Dios, de su palabra, el que venía sobre ellos, te saben, en el desierto, el Señor los quitaba. Mal venía sobre ellos, hermano. Entonces, cuando empezamos a desobedecer a Dios, hermano, cuando empezamos a hacer un lado la santidad, hermano, entonces cualquiera viene sobre nosotros. Y es lo que está sucediendo con la iglesia y los ministerios el día de hoy, que cualquier hermano en las redes sociales se burlan de los pastores, se burlan de las iglesias, de las cosas que pasan, de los desórdenes que pasan. ¿Y sabe qué sucede? Nada sucede. Y la gente dice, ya les va a caer juicio. ¿Y sabe qué pasa? Nada sucede. Porque no hay santidad, porque no hay comunión, porque no hay amor por las cosas de Dios. Y esa es la tercera evidencia de una vida espiritual agrietada como una cisterna rota. Y es el versículo 4. Y continúa Jeremías, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dice Jehová, qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, dice, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. Aquí está la cuarta evidencia que Jeremías está presentando a este pueblo de una vida espiritual agrietada, arruinada, hermano, como esas cisternas físicas que hacían para retener el agua y sobrevivir en los tiempos más difíciles. Y la cuarta evidencia es que lo comenzamos a seguir de lejos, hermano, y abandonamos la verdad, hermano, de Dios y la fuente misma que es Dios. Y por eso dice,
qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí, dice, y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos, hermano, vanidad de vanidades. Entonces, la cuarta evidencia de una vida espiritual agrietada, de una cisterna rota, hermano, espiritual, es que lo seguimos de lejos y andamos en la vanidad, hermano. Y es lo que ha sucedido también, como a este pueblo le pasó, lo como le ha pasado a la iglesia ahora. Se ha ido tras la vanidad, hermano, tras lo material, tras lo que no aprovecha, hermano. Es terrible, verdaderamente. Y ahí entra lo material, entra el dinero. Hay un buen libro que yo leí, hermano, se llama Un tesoro de oración. Creo que de John Bunyan, de un puritano. Y él comienza con estas palabras en ese libro, muy bueno, los puritanos de oración. Y dice él, mire qué interesante, que el nivel más bajo del poder que una iglesia y un ministerio puede tener es el dinero, las cosas materiales. Qué terrible. Así es lo que dice él, porque la iglesia se ha ido tras la vanidad, hermano, tras lo que es vano y tras lo que no aprovecha. Y eso nos puede suceder también a nosotros, como hijos de Dios, y apartarnos de Dios, porque los afanes de este mundo, hermano, que nos deja asombrados con los deleites que este mundo ofrece, pero como dijo Pedro, lo dijo Juan también, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo va a pasar y los deleites que este mundo ofrece van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tengamos cuidado de no... Gloria a Dios. Y hoy vamos en el versículo 6, continuamos. Tampoco dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre, dice, habitó? Hermanos, miren, tampoco dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos condujo por el desierto, que nos sacó de la tierra de Egipto? Y aquí está la quinta evidencia, la quinta característica de una vida espiritual dañada, agrietada, como esas cisternas físicas donde retenían el agua a ellos, hermano, y que eran en vano, y dejaban a la fuente de agua viva, y dice, olvidamos de dónde nos sacó el Señor y lo que ha hecho por nosotros. Qué terrible. ¿A cuánto se nos ha olvidado, hermano? Antes de que el Señor nos salvara y tuviera misericordia de Dios, hermanos. ¿A cuánto se nos ha olvidado? Claro, así es. Sí, sabiendo eso, que todo esto es profético, claro, se debe de cumplir la palabra de Dios, pero nosotros estamos siendo advertidos, tenemos que cuidarnos, hermano, para no ir tras ese montón que se va a ir tras la apostasía, como lo hizo Israel, como lo hizo Judá, hermano, que se fueron tras la apostasía. Y Dios les está advirtiendo. Y dice ahí, tampoco dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Y mucha gente se ha olvidado de Dios. Y yo lo conversaba con alguien cuando yo vine a este lugar hace 23, 24 años a predicar el evangelio, hermano. Quiero un lugar desértico. Bueno, aquí está un hermano que es testigo, el pastor aquí, que él estuvo en el equipo de trabajo un tiempo aquí, hermano, cuando venimos, no era cierto, aquí no había nada, hermano. Habían casas, no habían casas, pero aquí Dios bendijo tanto este lugar, lo transformó, hermano, prosperó este lugar físicamente, espiritualmente. Pero la gente después se olvidó de Dios. Ya no quisieron servir a Dios, ni amar a Dios. Muchos apostataron de la fe. Y se olvidaron del Señor que nos sacó cuando estamos esclavos en Egipto, en el mundo, hermano, oprimidos por el diablo. Y se nos olvidó. Y esa es la quinta evidencia de una vida espiritual agrietada. Olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Olvidamos. Que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó. Aquí también. Dice el 7, yo os traje a una tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus delicias, pero venisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hicisteis abominaciones. Se menospreciaron ya.
las cosas de Dios después, hermano. No es fácil esto. No es fácil. Yo siempre digo, aquí no es cómo vamos a comenzar, sino cómo vamos a terminar. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Y aquí está la sexta evidencia, que el profeta le dice a este pueblo, hermanos. Despreciamos, hermano, qué tremendo. Despreciamos el alimento espiritual. Qué terrible. Y dice ahí, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron y los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal, hermano. Wow, mira, hermano. Despreciamos el alimento espiritual, hermano. La gente ya no quiere oír la verdad de la palabra de Dios. Y la gente quiere oír la mentira. La gente quiere que se le entretenga. La gente quiere que se le diga cosas bonitas. La gente quiere escuchar lo que quiere oír, pero no quiere oír lo que Dios le quiere decir. Y ahí está el problema, hermanos. Ahí está el problema. Despreciamos el alimento espiritual por el pecado. Qué tremendo. Y vivimos vidas, hermanos, amados, contaminadas. Y hacemos burla de la santidad y de la justicia de Dios. Y les tira otra característica el profeta, aquí, hermanos amados. Y dice ahí, y aquí está la otra evidencia, la última que voy a ir tocando ahorita para explicar los últimos textos, hermano. Y esto es bien tremendo, fíjese de que no desempeñamos nuestro rol, hermano, que Dios nos ha designado. Saludos, hermano Ángel, bendiciones. No desempeñamos nuestro rol espiritual. Porque dice los sacerdotes dijeron, ¿dónde está Jehová? Nosotros muchos hemos sido escogidos, hermano, para enseñarle al pueblo. Como aquellos sacerdotes de Ezequiel 44, dijo, ellos van a ser encargados de enseñarle a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y no le desagrada. Entonces, y esa es la otra evidencia de que hay vidas espirituales agrietadas. Ya no desempeñamos nuestro rol espiritual de padre, de madre, de líder espiritual, de hijo, de esposa, hermano, de una familia bíblica. Hay desprecio, ¿no? Y los que se ocupaban de mi ley no me conocieron, dice. Y los gobernantes se rebelaron contra mí. No hicieron la función que Dios les había dado. Y los profetas profetizaron por Baal en vez de hablar del nombre de Dios. Por tanto, dice ahí el profeta, contenderé con vosotros, declara Jehová, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Y va concluyendo el profeta y les dice ahí a todo aquel pueblo que él está profetizando. Claro, en ese contexto no era fácil, ustedes lo saben, hermano, lo que es Jeremías sucedió. Lo metieron a la cárcel por hablar con verdad, llamar al pueblo a volverse a Dios y el arrepentimiento. Lo metieron a la cárcel, hermano, después lo metieron a una cisterna. Cuando nosotros querramos honrar a Dios y hablar con verdad, no crea que nos van a llover abrazos y besos, hermanos, recompensa, no. Así es. Porque la gente no quiere escuchar la voz de Dios ni la reprensión de Dios. Pero viene el profeta aún más duramente todavía después de estas evidencias que les muestra de que sus vidas espirituales están agrietadas, así como esta cisterna que ellos hacían en los orientales. Ya les expliqué cómo las preparaban y las hacían. Hermanos amados. Y esto tiene que ver, y voy a decir, pastor, pero ¿por qué? Si es una metáfora, si es correcto, pero hermano, yo tengo otro mensaje evangelístico. En Juan capítulo 4, ¿cuántos recuerdan eso? Cuando Jesús dice que él era necesario pasar por Samaria y los discípulos, los apóstoles llevaban hambre y se fueron a comprar comida y ellos iban más preocupados, hermano, así como hacen en algunas salidas evangelísticas, algunos ministerios para ir a comer y pasear, y eso se le llama ir a evangelizar. Y estos así iban. Pero Jesús sabía que iba y era necesario pasar por Samaria. Y era como la hora del mediodía de las mujeres de dudosa reputación. Iban a traer agua al pozo, hermano. Y Jesús se sentó ahí junto al pozo de Jacob y dice que llegó aquella mujer samaritana, hermano.
que llevaba un odre y sacó su agua. Y le dijo a Jesús, dame de beber, le dijo. Y le dice, ¿por qué tú siendo judío me pides que te dé de beber? Si judíos y samaritanos no se llevan, otra traducción dice se odian, se aborrecen. Y le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Y le dice, si bebes de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que de tu interior correrán, que le digo, ríos de agua viva, porque Él es la fuente de vida eterna, que salpica para vida eterna, hermano. Cada creyente que nos hemos encontrado con el Señor y hemos sido justificados y salvados y santificados, hermano, y regenerados por el poder de Dios, debemos de tener un río en nuestro interior, una fuente de agua viva, porque viene de Él. Hasta hay un corito que cantaba en una iglesia cuando recién yo convertido, y dice, hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente llena de su amor. Ven a las aguas, tu vida saciará. Hay un gran río que nunca se secará. Y así le dice a esta mujer el Señor. Pero la confronta con su pecado. Dame a beber de esa agua. Ese pozo que estaba allí, hermano, como esa cisterna, simbolizan la religión, hermano, organizada. La religión organizada que método tras método, tras método, tras método para tratar de llenar la vida espiritual de las personas, pero no se sacian ni se llenan porque solo el Dios Todopoderoso en Jesucristo es la fuente de agua viva que va a llenar tu sed y va a saciar ese vacío, esa sed espiritual que tú estás teniendo, hermano y hermana. Y se quedó aquella mujer cuando le dijo eso. Dame beber de esa agua. Pero para beber de esa agua de vida eterna, de esa fuente, hermano, de haber un arrepentimiento y abandono del pecado. Y por eso Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Le dijo, no tengo marido, bien has dicho, porque 5 maridos ha tenido el que tiene él. Y la confrontó con su pecado y aquella mujer se arrepiente, hermano. Usted conoce la historia de lo que sigue después. Igualmente lo que está sucediendo aquí, hermano. Esta gente ahí en Judá tiene una religión muy organizada. Ahí está el templo, pero ellos están en idolatría, ellos están violando los mandamientos de Dios, violando los derechos de los huérfanos, de las viudas, hermano, sobornando, mintiendo. Ellos están allí, tienen una religión organizada, hermano. Pero esa religión es comparada con una cisterna rota, agrietada, hermano, vacía, que no retiene el agua. Y el molesto Jeremías le dice, en el 10 le llama al pueblo y le dice todavía, pasad pues por las islas de Quintín y ved, y enviad a Cedar y observar atentamente y ved si ha habido cosas semejantes. Cuando él dice, está hablando de las costas allá al otro lado, que están unas islas al otro lado, allá, hermano, en las costas de Israel al otro lado. Ya buscando Malta, ahí están esas islas que están allí. Y le dice, vayan a darse una vuelta por allá. Váyanse a dar una vuelta por allá y vayan a ver si ha sucedido cosas semejantes. 11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Dice. Aunque esos no son dioses con D minúscula. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Así dice, vayan a ver. Esa gente siempre siguen adorando a Baal, váyanse por allá y van a ver que siguen adorando a Diana, a los romanos, a Astoreg, a los dioses falsos, aunque esos no son dioses, pero eso ahí están, dice, adorándolo, fieles, sirviéndole. Pero mi pueblo, dice, ha cambiado la gloria por lo que no aprovecha. Y por eso es espantados los cielos, por esto y temblad, quedad en extremo desolado, declara Jehová. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Yo lo prediqué este mensaje en una iglesia hace años. Y se llamaba 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Mire cuáles son esos 2 males que los está acusando y que los llevó a tener esas vidas espiritualmente agrietadas y vacías que no retenían el agua viva, hermanos, que Dios quería darles. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen, hermano, el agua. Ya les expliqué al principio esas cisternas agrietadas y cómo se hacían en el Medio Oriente y lo que implicaba, incluso en el anuncio del Facebook y puse la foto.
En esas cisternas, cómo se hacían y se agrietaban allí, hermano. Y metafóricamente compara eso el Señor con la vida espiritual de este pueblo. Así como el alfarero y las otras lecciones más adelante, Jeremías, pues quiero estar predicando unos mensajes en Jeremías. Está otro mensaje que tengo que se llama la obediencia de los recabitas, donde manda Jeremías a traer a los hijos de Recab, hermano, que eran unos que se habían criado, unas tribus nómadas ahí a las faldas del monte Sinaí en los tiempos de Jetro. Pero que le había dicho, a sus padres les había dicho órdenes que no bebieran vino, que no plantaran viñas, ni hicieran casas para habitar en ellas, para no caer en avaricia. Y estos que no conocían al Dios vivo y verdadero, habían permanecido obedientes a sus padres, a las enseñanzas y a las reglas que sus padres les había dado. Y él, que era el Dios verdadero, no le hacen caso y los lleva. Buen mensaje, se llama la obediencia de los recabitas. Yo hablaba con unos pastores en la mañana. Estábamos ya tomando café ahí con un hermano, un hermano querido de Cristo te llama, hermano encargado de las iglesias de aquí, de Occidente. Me estaba comentando que tal vez nos vamos a invitar a compartir unos estudios en la iglesia, donde el hermano es discipulado y otro pastor del hermano de Cajutla, y estamos hablando con al respecto de esto, muy bueno, y me gustó porque hablamos que ahora todas las denominaciones tienen su seminario, hermano, lo preparan a los pastores, lo estudian por lo menos en la doctrina que ellos creen, o en los otros tienen su doctrina. Yo respeto mucho, voy a muchas denominaciones a predicar, pero lo que yo digo, y veía esto y decía a los pastores, hermanos, yo creo que el problema de ahora es de falta de conocimiento, hermanos. Si ve las redes sociales, cuánta teología, cuánto estudio y postura, y hombre de Dios predicando y enseñando y compartiendo, hasta yo doy mi granito de arena. Yo creo que el problema no es de conocimiento, el problema es de obediencia, el problema es de moralidad, que la gente no quiere obedecer a Dios, ni vivir para la gloria de Dios, hermano. No es desconocimiento de muchas cosas. Porque ahora como está la tecnología, hermano, ¿quién no puede aprender doctrina de esto, hasta seminarios virtuales, aquello y lo otro, libros, aquí enseñanzas ahora? El problema no es de conocimiento, hermano. El problema es de obediencia a Dios. Este pueblo tenía conocimiento, tenían sacerdotes, tenían escribas, tenían gente intelectual allí, hermano, doctores de la ley en medio de ellos, pero no obedecían a Dios. Y por eso dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mi fuente de agua vivas y han cavado para sí cisternas, y lo vuelve a repetir, cisternas, cisternas desagrietadas que no retienen el agua. Es un esclavo israelí, un siervo nacido en casa. Dice, no, yo, es mi hijo, mi primogénito. Y le dice el Señor, ¿por qué se ha convertido en presa entonces? Y va a ser llevada cautiva a Babilonia. Por eso, hermano, porque dejaron a Jehová fuente de agua viva. Y ese es el problema. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, si vives de ese pozo, ¿sabe cuál es el problema del agua de pozo? Que es agua retenida. ¿Me entiendes? Él brota, va de abajo, pero ahí se retiene mucho tiempo esa agua y el sabor no es igual. Aquí donde yo vivo cerca está un lugar que se llama Caluco, donde íbamos a bautizar antes. Y los hermanos que conocen. Y hay un lugar, hay un terreno de un hermano aquí, un vecino, que nos permitía y le pedíamos a él. Ahí tenía su ganado el hermano, creo que todavía tiene ese terreno. Un lugar muy hermoso, hermano, ahí en ese lugar. Costaba entrar, pero hasta allá nos íbamos a bautizar nosotros los hermanos y adorábamos a Dios, orábamos y hacíamos ahí, ¿verdad?, esa ordenanza del bautismo. Y allí hay dos fuentes que nacen en el mismo terreno, hermano, y la dividen con unos 30 metros, dividen una fuente, y hay una fuente, pero mire los borbollones de agua, qué maravilloso ver eso donde sale. Eso es lo que está hablando Dios, y su palabra se está comparando con esa fuente de agua, hermano, fresca, pura, que están haciendo ahí el vertiente y avienta agua. Y aquí está la de agua caliente y aquí la de agua fría, y más abajo se unen las dos. Mire qué maravilloso. Se unen las dos. Dios te bendiga, primo. Saludos allí. Allá está. Los Ángeles. Dios te bendiga, hermano. Y bendiga ahí a mi hermana Noemí también. Y los que han estado conectados. Y qué maravilloso. Esa agua no es agua estancada, no es agua retenida. Por eso Jesús le dijo, si bebes de esa agua volverás a tener sed. Porque esa agua retenida, ese pozo, simboliza la religión, hermano, organizada. Que está haciendo esto, métodos, aquello y lo otro. Y en vez de
Oiga bien, darle vida espiritual a las personas las está matando. Eso es lo bueno, así es, mi hermano. Y lo bueno que Jeremías está llamando al pueblo, hermano, a arrepentimiento y que se vuelvan a su Dios. Desgraciadamente no quisieron, aunque hubo un remanente, lo sabemos. Y ahora nuestra obligación es llamar al pueblo a volverse a Dios. Aunque quizás miles y millones no van a querer, pero siempre haber un remanente. Lo que escucharon todo esto Jeremías, hermanos, según la historia, al final del libro, dice que se fueron a Egipto, allí murió Jeremías, y ahí se quedó predicando en algunas tierras que les dieron a ellos, a los que creyeron a esta palabra y a esta profecía. Dijeron, no, Dios nos está hablando, obedezcamos, y se fueron. Y los que no se fueron cautivos allá, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a volver a Dios. Esta noche nos vamos a volver a la fuente de agua viva, hermano. A la fuente de agua viva. Hay un hermano ahí, el salmista, que tiene una alabanza. Yo la canto, a veces la he cantado con pista, que dice, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, dada por el Padre, hermano, tomando de la fuente de vida, hermano, cuando vamos a orar, cuando buscamos a Dios, cuando vamos a la palabra, cuando le servimos, le amamos, nos estamos llenando de esa fuente, hermano, de esa fuente. Solo cuidémonos que nuestras vidas no estén agrietadas espiritualmente y se esté yendo de paso esa agua y nos quedemos vacíos. Así que la invitación es esa, volvámonos a Dios. Si nos hemos apartado de Dios, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de buscar a Dios, si hemos dejado de servirle a Dios, hermano, si nos hemos alejado de Dios, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Si te has alejado de tu iglesia, hermano, vuélvete. Vuélvete a la iglesia, vuelve a la congregación de los santos, vuelve a servir a Dios, vuelve a la palabra de Dios y tu vida será restaurada. Será llenada nuevamente, hermano, será llenada nuevamente por su palabra y por esa agua viva que permanece para siempre, hermanos. Así de que gloria a Dios. Y vamos a orar, hermano, por esta palabra. Padre y buen Dios, gracias por esta palabra, Dios mío. Gracias por mis hermanos, Señor, pastores que han estado conectados a esta hora, Padre. Por mis hermanos que están en otros países y en Argentina de madrugada, Señor. Pero gracias porque tú pones el sentir en mis hermanos de oír tu palabra porque tienen necesidad, oh Dios. Tienen sed de justicia, Padre, sáciales, llénales, Señor. Y que nuestra vida espiritual pueda ser, Señor, revisada esta noche, Padre. Que toda grieta, que toda abertura, ya sea consecuencia de pecado, de descuido espiritual, Padre, tú lo puedas sanar esta noche. Tú puedas, Señor, repellar espiritualmente, Padre, nuestra vida, Señor. Sellar toda grieta, Padre, para que esa agua viva que es tu palabra, para que esa agua viva que es tu presencia, no se salga, Señor, sino que permanezca allí y se llene más y más como aquella mujer samaritana y un río de agua viva pueda correr en nuestro interior, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por advertirnos, Señor, de que no hagamos lo mismo que hizo Israel, lo que hizo, Padre, este reino del sur, y que provocó que fueran llevados cautivos a Babilonia y estuvieran cautivos 70 años allá, Padre Santo. Ayúdanos a volvernos a ti esta noche, Señor. Ayúdanos. Danos a de beber, Señor, de tu manantial, Señor. Que querramos estar en tu presencia, Señor, y contemplar tu rostro, contemplar tu presencia y beber de tu manantial, Señor. Gracias, oh Dios. Y todo aquel que esté enfermo, Padre Santo, puedas poner tu mano de poder y de sanidad sobre ese cuerpo, que todo aquel que esté cautivo tú lo puedas libertar, Señor, que todo aquel que esté desconsolado, aquel que esté derrotado, tú lo puedas levantar a esta hora y traer un despertar espiritual a su corazón, a su vida, a su alma, Padre. Guarda las vidas de mis hermanos, guarda sus familias, guarda sus ministerios, oh Dios Todopoderoso. Y que toda gloria y honra y alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.
hermanos. Dios les bendiga, hermanos amados. Primero Dios, nos veremos jueves o viernes. Estaremos grabando otro mensaje siempre aquí en Jeremías. Así que un abrazo a todos y que Dios me les bendiga grandemente. ¿Cómo hago aquí, Adrián? Aquí le doy finalizar, mira, pero no sé cómo. Adrián. Ya le di finalizar aquí, pero no. Grabar aquí.